La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas noches para todos. Aquí estamos una vez más. Voy a encender esta luz para que se nivele ahí la luminosidad. Estamos en La Espada de Damocles. Soy Pablo Veloso y nos estamos encontrando una vez más, como les decía, para recorrer este cómic tan fantástico que es Batman Arkham Asylum, de la mano nada menos que de Eduardo Vergara Aguilar, que siempre nos acompaña. Él es filósofo especializado en centros penitenciarios y sé que tiene esta vez una novedad muy interesante de un evento que va a ser con algunos de sus colegas y con las personas que formaron parte del lugar donde él estudió, que es justamente en Sevilla. Así que te presento, Eduardo, una vez más, que ya la gente te conoce, y al mismo tiempo que nos cuentes, ¿qué es esto que vas a hacer? Buenas noches, Pablo, ante todo. Buenas noches a aquellas personas que están siguiendo y que nos seguirán de forma no directa como esta noche, sino cuando vean ya nuestra emisión en YouTube. Pues nada, pues ha sido una alegría, porque me comenta hace un par de noches, anoche, hace más precisamente, más concreto, mi tutor, el profesor doctor José Barrientos, que nos han elegido para que estemos en la noche de los investigadores. Esto es un evento que se lleva a cabo en Sevilla, que efectivamente que es donde realicé mi carrera de filosofía, en la Facultad de Sevilla de Filosofía, y que, en fin, allí expondremos nuestro trabajo, tanto el profesor Barrientos como yo. Él ahora mismo está en México y ha tenido la suerte de poder llevar a cabo un taller de filosofía también allí, en varios centros penitenciarios. Y claro, esto ahora mismo, pues, quiera que no, es un pistoletazo de salida al trabajo que estamos realizando durante tanto tiempo. Claro. Y te reconforta, ¿no? Te reconforta porque, por ejemplo, en mi caso, después de 10 años, ¿no? Recorriendo cárceles por toda España, exponiendo a nivel nacional e internacional este tema, pues bueno, pues a los 10 años que quieran reconocer nuestro trabajo es bastante importante. Se llevará a cabo en septiembre, ya te comentaré, bueno, no solamente a ti, sino también a nuestro grupo de acompañantes, ¿no? En estas noches locas. Además, ya un poco de sobrado, cambiamos los días, o jueves, viernes, es lo que tiene el verano, ¿no? Hay compromisos y demás, se entiende que trabajo y se entiende que a lo mejor todos los viernes no se puede llevar a cabo. Pero en fin,
que ahora mismo esa es la novedad que tenemos y bastante contento, ¿no? Y este título de La noche de los investigadores me suena a programa de misterio. Sí, pues tiene un poquito, nos recuerda un poquito, a mí también me recuerda un poquito a nuestro amigo Iker, ¿no? Pero no, es una cosa, se expone de todos los campos de la ciencia y demás, y una cosa muy seria, sí. Además, tú siempre dices, Eduardo, que en este campo, que es el que tú manejas, hace falta mucha más gente trabajando en pos de estas metas o de estas propuestas para concientizar y ayudar a generar esa capacidad reflexiva en las personas que quizás están recluidas, que si no tienen, tú me decías, quien no tiene esa capacidad reflexiva, por más que tenga el momentum, la energía necesaria dentro de ese centro penitenciario para pensar y reflexionar, no sabe cómo hacerlo. Efectivamente, mira, a lo largo de mi experiencia, no solamente en prisiones, sino con situaciones en extremo, con personas que han estado en conflictos bélicos, ¿no? Precisamente en un conflicto. Yo, conflictos bélicos en plural, pero porque el trastorno posbélico afecta a cualquier persona que haya estado en distintos conflictos, ¿no? Sea en Centro Europa, sea en Líbano, sea donde sea, ¿no? Yo, por suerte o por desgracia, a suerte, ¿no? Pero por desgracia, por el tema que tratábamos, fueron un grupo de personas que habían estado en la guerra de Bosnia, todo el tema de Serbia y demás. Y es lo que dicen, ¿no? Muchas veces te hace falta ya no solamente una visión psicológica, que es necesaria, no solamente una visión psiquiátrica, que también puede ser necesaria, te hace falta también un planteamiento filosófico, una reflexión, una comprensión. Y creo que el trabajo conjunto de todas estas parcelas crean un campo que estas personas que vienen en esta situación, una situación como estamos hablando, un trastorno posbélico, una situación como puede ser la prisión, una situación de una enfermedad como puede ser la fibromialgia, etcétera, hacen que la persona se encuentre mucho mejor. Y es necesario, es necesario. Yo no creo que aquí nadie le esté quitando el campo a nadie, sino que todo lo contrario, que tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que dejar a un lado ya esa idea individualista, esa idea que mi disciplina es mejor que otra. Eso hay que ir dejándolo a un lado. Nuestra sociedad lo menos que necesita ahora mismo una disputa entre disciplinas. Igualmente me parece que esa disputa entre disciplinas, cuando está, tiene más que ver con que se parecen demasiado entre sí, se entremezclan demasiado y molesta un poco que no haya un muro divisor tan real como quisieran algunos. Pero es que llega un momento que cuando tú creas muros, creas prisiones. Sí. Y nosotros lo que estamos buscando es que las personas que pasan por prisión no tengan que volver a esos muros. Claro. Si nosotros vamos creando muros, llega un momento que nosotros mismos nos autoencarcelamos. Hoy en día, Eduardo, también muchos muros podrían ser las exclusiones sociales, que ahora que están de moda estos colectivos, ya sea dentro de la homosexualidad o de sus otras variantes sexuales, que es lo que está ahora en auge. Bueno, estos colectivos reivindican la inserción social porque hasta ahora vivían, como le llaman, en el closet, vivían en el armario, vivían en una celda. Efectivamente. Pero hay que hacerlo todo, hay que hacerlo bien. ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprender de sociedades que, por una razón u otra, no lo han hecho del todo bien. La lucha, por ejemplo, de la sociedad negra en Estados Unidos llegó a un punto que se radicalizó. Los Black Panthers, por ejemplo. Sí, los Black Panthers, sí. Lo que no podemos convertir es hacer guetos, lo que no podemos convertir en que, como se dice ahora, las feminazis, ¿no? Sí. Lo que no podemos producir son efectos de rechazo a todo lo que es heterosexual, todo lo que es hombre. Tenemos que ver claramente lo que está ocurriendo e ir al problema. No globalizarlo todo, sino ir al problema. Vamos a ver. Es que esta persona no tiene el trabajo porque es homosexual. Vamos a ver, es que esto es una locura. ¿Qué más me da su sexualidad o su sexualidad? Yo lo que necesito es que esta persona sea competente, que esta persona sea correcta, que esta persona sea favorable al puesto de trabajo. Lo que no podemos hacer es que en el mismo puesto de trabajo un hombre y una mujer tengan una diferencia salarial. Pero ¿qué locura es esta? Simple y llanamente por una cuestión de sexo.
Ahora, lo que no podemos radicalizar, no, hay que quitar a los hombres, no, vamos a bajarle el sueldo a los hombres. No, vamos, espera. No, pues no está igual, ¿no? Es que eso es muy de aquí. Por ejemplo, tú tienes un puesto de trabajo y es mejor que el mío. Sí. Y yo digo, oye, ¿tú por qué ganas lo que tú ganas? No, me tengo que plantear por qué yo no gano lo que tú ganas. Y yo lo que tengo que hacer es ganar lo que tú ganas. Lo que yo no puedo hacer es, como yo no lo gano, tú lo pierdes. Claro. Eso es como la persona que para ser alta corta cabezas. Efectivamente, pues cómprate unos tacones. Claro. Es que es absurdo. Es que ese es el problema, que muchas veces nos metemos con la moto y nos frenamos. Y empezamos a encontrarnos con los problemas que nos encontramos. Y empezamos ya a radicalizar. Sí, después resulta polarizado eso. O sea, una polarización. Acaban siendo, como dicen, más papita que el papa. Efectivamente, llega un momento que eso ya no se escucha. Y las personas que realmente reivindican sus derechos no se les escuchan porque los meten a todos en el mismo saco. Claro. Y ahí tenemos los problemas que estamos teniendo en nuestra sociedad. Que la reivindicación, la explosión está bien. Pero como decía Nietzsche, quítate la carga, de acuerdo. Destruye tus demonios, de acuerdo. Pero no te quedes siempre en la destrucción. Conviértete en el niño y transforma en el niño, la niña, en la infancia. Y conviértete en el máximo artista. Y transfórmate. A mí la sensación que me da por esto que vas contando es como si existiera el discurrir de la sociedad humana por un lado y el manual como el manual de la lavadora por otro, ¿no? Y en el medio estás tú, o gente como tú que son el nexo, pero que es un nexo escaso, o sea que no alcanza para llevar un manual a cada persona. Entonces la gente en general vive como puede, hace lo que puede, con lo que puede, y salen estas cosas como tú dices, que la feminazi, que el otro opresor, el tirano, el déspota. ¿Cómo se podría hacer, o si es posible, que ese manual sea accesible a todo el mundo, aunque no haya un único manual? Mira, hoy me ha hecho una entrevista, Alberto, que le mando de aquí un saludo, referente a que él está haciendo un trabajo, ¿no?, de fin de carrera, y tiene una temática, ¿no?, que muy interesante sobre el tema del narcotráfico, ¿no?, y todos los problemas que esto conlleva. Y él me preguntaba, pero ¿cómo se puede salir, ¿no? ¿Cómo podemos erradicar ese problema? ¿Cómo podemos evitar? Vamos a ver. El problema no es cómo erradicar la situación. Se podrían dar muchas respuestas, ¿no? Yo le he dado algunas, ¿no?, desde mi punto de vista. Esto no significa que yo tenga la razón. Pero sí es cierto que en ocasiones hay que hacer borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Aquí eso es muy difícil. Tú no puedes hacer borrón y cuenta, tú puedes exterminar. Eso es absurdo, eso ya lo hicieron un grupo de tíos que no eran precisamente muy simpáticos, ¿no? Sí. Y fíjate lo que han hecho. O sea, los nazis intentan eliminar a los judíos y ahora los judíos en Palestina están machacando a los palestinos, ¿no? Y ellos dicen que los palestinos machacan a ellos. Y levantan un muro y... O Donald Trump, su madre fue inmigrante, su abuela fue inmigrante, ilegal. Y ahora está haciendo lo que está haciendo con los mexicanos. Igualmente, Eduardo, eso que dices de borrón y cuenta nueva, que suena tan, como tú mismo citabas, por ese grupo, por ejemplo, de los nazis, tan moralmente criticable, por otro lado es un hecho natural. El ser humano funciona así, o cualquier especie animal que empiezan a superpoblar, consumir todos los recursos. El ser humano lo hace en escalas más vertiginosas. Y, pero hay una cosa... Llega un punto que se autoelimina. Sí, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Vamos a ver. Él me preguntaba, pero ¿va a acabar el narcotráfico, ¿no? El tráfico de drogas? Digo, en un futuro se acabará el tráfico, pero el de la droga, pero se traficará con otra cosa. El tráfico va a estar siempre. El contrabando va a estar siempre. Si eso lleva a lo largo de la historia, hasta hoy, hacia atrás, ha existido siempre. Lo único que ha cambiado el producto. El día que la droga no sea el producto de tráfico, habrá otro producto. Pero el tráfico va a existir siempre. Porque voy a mover un elemento, voy a mover un material que tú no tienes y para tú conseguirlo no lo puedes conseguir por una vía legal, lo tienes que conseguir por una vía ilegal. Lo que pasa es que lo que varía ahí son las magnitudes, porque cuando tú tienes una sociedad
donde apenas interaccionan algunos bienes de forma así de tráfico, ¿no? Por debajo, no pasa nada. Pero el tema es cuando toda una sociedad gira alrededor de... Es cuando se abre, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que volvemos a lo de siempre. La capacidad que tiene el ser humano de adaptación es positiva y negativa. Nosotros, como se habla, ¿no? Sociedades como Noruega, ¿no? Noruega es el culmen de la educación, es una sociedad... Sí. Bueno, claro, los noruegos tienen petróleo, todo el mundo está montado en el dólar, ¿y para qué nos vamos a complicar la vida? Una cuestión, muchas veces es una cuestión económica. Si tú tienes cubierta todas tus necesidades y encima te puedes ir de vacaciones al punto que quieras del mundo y te va a seguir sobrando dinero, por lo menos no te quieres complicar la vida. Bueno, pero, por ejemplo, Venezuela tiene muchísimo petróleo y no se ha organizado de esa manera. Efectivamente, pero es que tenemos que ver una cuestión también que es la formación. Si tú tienes, por ejemplo, porque el gobierno noruego les puso a la población tener una paga, todos ellos, ¿no? Que el gobierno le diera. Hicieron un referéndum y votaron que no, que la gente había que trabajar. Es un conjunto de elementos. Claro. No porque tú tengas dinero significa que tú vayas bien, no, porque aquí tenemos el caso de gente que tiene mucho dinero y siguen siendo muy piratas. Claro. Pero es muy importante también la formación, pero también tú puedes estar muy formado, pero si tú te estás comiendo los mocos, tú tienes que buscarte la vida por algún lado. En la antigüedad, por ejemplo, gente como Platón, que tuvo esa utopía también de generar un mundo gobernado por aquellos que con un orden entonces armónico y después se desengañó, ¿en qué resultó eso? ¿Cuál fue el plan B? ¿Cuál fue el plan B? Pues ahí ya lo ves. Tú imagínate, a Sócrates lo ejecutan, el gobierno ateniense poco a poco fue llegando y fue absorbido por Roma. Y ya vas viendo, ¿no? La historia es lo que tiene. Creo que muchas veces cuando tenemos una utopía o una idea que creemos que podemos llevar a cabo, primero tenemos que verlo a lo que nos enfrentamos. Es un muro. Si nuestra idea es más fuerte y sobre todo tiene un empuje, podemos destruir ese muro. Se puede destruir el muro. Y muchas veces a lo mejor la persona que lanza la utopía no lo ve. Lo ven sus seguidores. O años después. Esto es igual que el arte. Van Gogh murió el pobre como murió y hoy ¿quién compró un Van Gogh? Claro. Luego está la otra opción de decir, mira, pues no voy a chocar con este muro, me doy media vuelta y hasta luego. Y ya no, y me olvido. Y luego también está el tema de que tú vas transformando tu idea y quieras que no vas creando una especie de escaleras dentro de ese muro y vas subiendo el muro poco a poco. ¿Cuál es la más correcta? Pues depende muchas veces también de lo que estás exponiendo. O más que cuál es la más correcta, también podríamos preguntar de qué depende que una persona se vuelque más por una que por otra. También, perfectamente, también. Muchas veces también son los vientos sociales, ¿no? Podríamos decir, hay veces que el viento te empuja hacia un lado, el viento te empuja hacia otro. Hay momentos donde esa idea surge en un instante que es perfecto. Claro, fíjate, Marx con su manifiesto comunista, que desde Inglaterra, en la suma tranquilidad, generó, pero un efecto dominó. O Bakunin con el anarquismo. También. ¿Sabes? O, por ejemplo, que ocurrió con el nazismo, ¿no? Que estábamos hablando antes. Hitler ahí, su grupo de colegas, demás, dan un golpe de estado, nada, fuera a la cárcel. Escribe el Mein Kampf y a partir de una votación, mira la que lía. Fue su kairos ese, su momento oportuno. Claro, es que esa es la cuestión, Aquí ocurrió con el 15M, ¿no? Sí. Movimiento, ¿no? Y luego pues ha ido transformándose lo que han transformado. Hay gente que dice que ha desaparecido el movimiento 15M, otros dicen que no, que ha evolucionado los partidos que ha ido por hoy, el movimiento que ha ido. Eso muchas veces también la historia dirá. Hoy que tenemos en nuestro cómic el tema todavía de los oráculos, ¿no? Sí. Yo aquí tengo, por ejemplo, el I Ching o Yi Ching, sí, en la versión de Richard, creo que era Richard Wilhelm, ¿no? Sí, que es una versión que está prologada por Jung. Dicen la mayoría de las personas que es una versión muy, muy seria esta. Es una edición genial, de verdad que lo recomiendo. Bueno, ¿por qué hablamos del I Ching? Porque seguimos con el tema de las terapias. Y los oyentes nos dirán, hay que ver que con el tema que estáis, ¿no? Siguiendo el tema de la terapia, el tema de terapia. No podemos olvidar lo siguiente, es que estamos hablando del Arkham Asylum. Es un centro penitenciario para delincuentes dementes, criminales dementes. Por tanto, tenemos que hablar de la terapia, porque la terapia entra dentro de lo que son las técnicas de
entre comillas, reinserción, recuperación, etc. Recordemos que a Harvey Dent, o Dos Caras, se le quita la moneda porque la Ruth, ¿no?, que es la psicoterapeuta, defiende que hay que destruir la dualidad con la que se mueve Harvey Dent. Hablamos de los dados, de la cubomancia, que ya había un error porque para llevar a cabo la cubomancia hay que tirar 2 dados, no uno. Hablamos del tarot, que es la siguiente fase, y hablamos que ya no tenía, como bien defendió Pablo, que hizo una ponencia maravillosa del tarot de Crowler, de Aleister Crowler, perdón, maravillosa, ¿no? Y que decía ella, ¿no?, que tenía 78 opciones cuando descubrimos, ¿no?, que no solamente son 78 opciones, sino muchas más, porque ya no solamente el tarot es por su enumeración, sino también por la elección de colocación de cartas, etcétera. Claro. Y ella decía, luego planeamos darle el I Ching. Se ve la imagen ahí, ¿no? Efectivamente. Vale. Y ahora nos dirán, los compañeros nos preguntarán qué es el I Ching, ¿no? Yo tengo aquí un pequeño resumen, ¿no?, de lo que es la obra del I Ching, para que los compañeros y compañeras no sepan de lo que estamos hablando bien. Entre los libros más antiguos del mundo referido a las ciencias adivinatorias y de predicción se encuentra el texto chino del I Ching, o libro de los cambios de las mutaciones. Aunque de origen muy oscuro, se sabe que el actual formato sistemático fue completado en 1143 por el rey Wen. El fundamento del I Ching estriba en la identificación del hombre con un universo circundante, compuesto por 2 fuerzas generadoras y complementarias, Yang y Yin. El Yang es el principio activo, representación de los atributos positivos, símbolo de la luz. El Yin es el principio pasivo, aunque no por ello menos importante. Es la encarnación de lo negativo, simboliza las tinieblas. El I Ching contiene 74 figuras o hexagramas, cada una de las cuales consta de 6 líneas continuas o discontinuas. Los trazos continuos representan los atributos del Yang y los discontinuos los del Yin. Esto, rápidamente, si alguien ha visto la bandera coreana de Corea del Sur, está como un Yin y Yang de color rojo y azul, y ahora tiene a los lados, efectivamente, pueden ver estas uniones, ¿de acuerdo? Gracias, Pablo. Cada hexagrama posee un nombre simbólico referido a una situación de la existencia, acompañándose de un breve texto explicativo, cuya redacción también se atribuye al rey Wan. El valor de la predicción no acepta la inmutabilidad del futuro ni pretende adivinarlo. Esto es importante, repito. El valor de la predicción no acepta la inmutabilidad del futuro ni pretende adivinarlo, limitándose a esbozar las directrices de altísima calidad moral, con objeto de que el consultante decida libremente sobre la conducta a seguir. Eduardo, te hago una pregunta ahí que sería interesante. Una persona que no usa el I Ching, no usa el tarot, no usa la astrología, no usa los dados, no usa nada, ¿no? ¿Está usando algún otro método alternativo de, digamos, de predicción simbólica a la hora de tomar una decisión? La persona que no cree en nada, no utiliza nada, aparentemente sigue utilizando un sistema, ¿es innato al ser humano? Hay gente que no cree en Dios y dice, ¡ay Dios, qué suerte! Sí. Por ejemplo, cuando está en una situación dice, uff, hay gente que se toca, por ejemplo, unos calcetines. Nadal creo que juega siempre con los mismos calcetines, ¿no? Tiene unos calcetines que le dan suerte, creo que era Nadal. Hay jugadores de rugby y demás que tocan, o de fútbol, que tocan el césped. Sí, o se persignan. O se persignan, ¿no? Pero quitando un poco a lo mejor lo que va vinculado a lo religioso, creemos que está vinculado a lo religioso, por ejemplo, tocar el césped. Teníamos, por ejemplo, recuerda la película Gladiator, donde el personaje coge la arena. Sí. ¿No? Y él dice, esta arena es buena porque es un hombre que es labrador, no tiene sus tierras y demás. Yo creo que todos, de una forma u otra, tenemos una especie de pequeños autorritos, ¿no? De nuestros ritos propios. Donde realmente, pues, nos agarramos de una forma u otra, ¿no? Y a lo mejor no nos damos cuenta. Y son cosas que hacemos siempre, que a lo mejor lo aprendemos de pequeño. Por ejemplo, como decir, ¡ay, Dios mío! Y a lo mejor nos dice, pues yo no creo. Pero se utiliza ya como una coletilla que nos da cierta fuerza, en cierta medida. En mi caso, por ejemplo, yo que vengo de las artes marciales más tradicionales, cuando se entra al tatami, se saluda, se inclina uno.
En el Krav Maga, por ejemplo, nosotros no nos inclinamos en el tatami porque como es una situación totalmente distinta. ¿De acuerdo? Es una cuestión más militarizada en el sentido que el Krav Maga tiene un origen más militar, o sea, un origen militar, donde tus reacciones son más rápidas, etcétera. No está esa ritualidad que tiene el arte marcial mixta. Y yo, por ejemplo, cada vez que entro al tatami, hago esto. Pero es una cuestión mía. ¿Sabe? Como un respeto a los compañeros, al tatami, a las zonas, etcétera. Pero mira, volviendo un poquito a la pregunta, si una persona que consulta un oráculo, cual sea, ¿no? Así sea que abra la Biblia, ¿no? Lo que está buscando es un horizonte un poquito más amplio de las 4 o 5 opciones que se le habían ocurrido inicialmente, opciones que no había tomado en cuenta. Una persona que ni siquiera eso, ni abrir una Biblia hace, puede ser que, por ejemplo, tome como oráculo la opinión ajena. Por ejemplo, el hecho de que alguien le dé un consejo, una opinión. Vale, ya entiendo. Yo pensaba que era una cuestión propia. Tú, por ejemplo, el que va a una consulta, el que levanta un teléfono y llama a un amigo, o el que utiliza el psicólogo, utiliza... Exacto. En cierta medida también. Vamos a ver, una cosa que se hablaba, no recuerdo quién lo comentó, creo que fue un profesor mío de la facultad, si mal no recuerdo, pero no recuerdo quién, que decía que independientemente del bien o el mal que hiciera la iglesia, la figura del cura muchas veces ayudaba porque había alguien que te escuchaba. Claro. Y ya te da igual si te ponía bien o mal con Dios, tú necesitas una persona que te escuchara. Eso lo vemos hoy, por ejemplo, en los centros de salud, que hay personas que van al centro de salud a hablar con el médico. Exacto. Y no le ocurre nada. Sí. Pero necesitan desahogarse, necesitan hablar, y esa pequeña terapia, ese pequeño feedback entre el paciente y el médico se convierte en esa consulta y consultante. Claro. Ahí te dice, va a la consulta del médico. Pero podríamos decir que hay una diferencia realmente tangible entre la doxa, ¿no? La opinión que da un tarotista mirando unas cartas y un amigo que da una opinión acerca de la ventaja o desventaja de que yo haga algo. No son todas opiniones del mismo estilo, más simbólicas, más literales, pero en el fondo un oráculo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, ¿por qué? Porque a lo mejor tú tienes un problema de una cuestión laboral. Dices, es que no sé si coge este trabajo y demás, pero tú tienes un amigo que trabaja en eso. O que conoces a alguien que trabaja en eso y tú le preguntas, oye, ¿cómo le va? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué cosas negativas tiene? Tú estás haciendo una consulta. Claro, por eso digo. Que dices, pero es que no, es que esa consulta no está rodeada de incienso. Bueno, pero vamos, tu compañero está fumando un cigarro. Es que no hay mirra, no hay aceites, no hay... Bueno, pero vamos, estáis tomando una cervecita. Es que todo tiene su contexto. Por eso existe la decisión tomada aisladamente o siempre hay un tipo de consulta, aún si uno trae a colación un recuerdo del pasado, siempre, bueno, recuerdos del pasado, pero quiero decir, trae a colación un recuerdo de alguna vez que alguien emitió una opinión acerca de algo. Piensa, Pablo, que nosotros somos animales políticos. Vivimos en un grupo social. Aunque sí es verdad que vivimos cada vez en una sociedad más aislada, donde nos aislamos más unos con otros, aunque vivimos en una globalización, tenemos unos medios de comunicación que no se han visto nunca, pero seguimos teniendo una sociedad que vive muy conjuntamente. Por ejemplo, aquí en España, ¿no? Los países latinoamericanos, ¿no? En lo que es el Mediterráneo. Seguimos viviendo muy de la comunidad, seguimos viviendo mucho del tú a tú. Y yo creo que decisiones propias como así, que nacen de uno mismo, yo creo que no existen. Yo creo que siempre hemos tomado una decisión porque a lo mejor le ha venido bien a otra persona que hemos visto, o alguien que ha viajado y queremos también tener esa experiencia. Hay pocas experiencias propias. Yo creo que es difícil. Incluso alguien me dirá, sí, pero es que en mi familia nadie ha viajado. Pero bueno, nadie ha viajado, pero a lo mejor tienes un abuelo que fue migrante, o tienes la expectativa de un tío, o tienes la expectativa de un vecino. Tenemos cosas. Siempre yo creo que socialmente somos influyentes y eso no es malo, ¿eh? No es nada malo, no es nada malo. Yo creo que es bueno. Y sobre todo, por ejemplo, aquí en la zona del Mediterráneo, que son pueblos que han tenido tanta contacto, ¿no? Igual que en el norte de España, ¿no? Que tenían contactos con
con los pueblos que entraron por allí. Sobre todo las zonas costeras. Vamos a hablar más de zonas costeras, ¿no? Sí. Las zonas costeras tienen esa influencia. Y a la hora de elegir un método oracular, habíamos hablado de los dados, habíamos hablado de, bueno, inicialmente de la moneda de Harvey Dent y después del tarot y después del I Ching. Si yo tengo que elegir entre el consejo que me da mi amigo, que es un consejo hecho de palabras, ¿no? Demasiado literal y restrictivo, porque casa es casa y perro es perro. Los lenguajes simbólicos, como esto que nos vas a contar ahora del I Ching y del test de Rorschach, digamos que abren perspectivas mucho más amplias que lo que puede hacer el lenguaje hablado, porque aquí Juan Demetrio, por ejemplo, nos ponía en el chat que hoy el gran oráculo está en la red y se llama Google. Sí, el oráculo de Delfos, sí, ¿verdad? Claro, pero Google sabemos que tiene ciertas restricciones, hay cosas que no las pone porque moralmente no quiere, no le conviene. Entonces, cada oráculo que utilicemos, según cuán simbólico sea, va a tender a abrirnos más puertas, más posibilidades de decisión. Ya no solamente las decisiones la va a dar el oráculo, sino va a ser tu campo de percepción. Eso digo, sí. Es tu campo de percepción. Posiblemente una tirada de cartas del tarot, por ejemplo, imaginemos que Pablo hace una tirada y me la hace a mí. Y hace la misma tirada y se la hace a otra persona y salen las mismas cartas, las mismas cartas. Sí. Mi percepción va a ser totalmente distinta a la de persona que tengo al lado. Exacto, ese es un tema que plantea mucha gente, que dicen, el tarot no puede ser real, no puede ser verdadero, porque si yo hago la misma pregunta y saco 2 veces, salen cartas diferentes. Pero no, claro. Yo no hablo de cartas diferentes, yo estoy hablando de la misma tirada, ¿de acuerdo? No de cartas que haga, bueno, voy a hacer la misma pregunta una y otra vez me va a hacer, no. Somos 2 personas, pongamos, digamos, un biombo, ¿de acuerdo? Yo hago una consulta, la otra persona no sabe cuál es mi consulta, la otra persona hace su consulta y, somos consultantes, lanzamos la consulta, efectivamente. Pablo hace la tirada, sale la justicia, el diablo, el colgado, X. A la otra persona le sale la misma y mi percepción por mi bagaje, mi educación y demás, al ver las cartas, en mi foro interior voy a tener un planteamiento que posiblemente la persona que tengo al lado va a ser totalmente distinta. Exacto. Eso mismo pasa también con las cartas natales. Cuando nacen 2 niños con una diferencia, no sé, de 2 minutos o casi al mismo tiempo. Entonces la gente plantea, pero entonces la astrología no puede ser real porque los 2 tendrían la misma carta. Sí, pero cuando esos niños crezcan y entiendan el discurso de esa carta, la explicación, o los padres absorban esa explicación, aunque el niño sea pequeño, va a ser interpretada de una manera totalmente diferente. Aunque se digan las mismas cosas, es una grabación de la voz del astrólogo, la misma, ¿no? Le da la misma grabación a los 2. Va a ser interpretada de otra manera. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, fíjate, vamos a mirar rápidamente un poquito el chat, dice, entonces el I Ching te dice si una situación es moralmente correcta o no, ¿no? Dice el compañero, esa pregunta que nos hace Oscar Hidalgo, ¿no? Pues a esa pregunta que nos hace Oscar Hidalgo contestamos lo mismo que estamos hablando ahora. ¿Qué es lo que es moralmente correcto para mí? Porque no estamos hablando éticamente, estamos moralmente. La diferenciación entre ética y moral es que la ética es colectiva y la moral es individual. Algo puede ser éticamente correcto, pero en mi moral no entra. O yo puedo tener una moral donde la ética no entra. ¿Qué ocurre? Que la moral también dependerá mucho del individuo. Por eso hablamos que cuando habían religiones politeístas, si yo soy pescador, mi panteón lo va a cubrir Poseidón, posiblemente. Claro. Mientras que si yo soy un guerrero, mi panteón lo va a hacer Ares. Ares, dios de la guerra. O Marte en Roma. Pero si yo soy un soldado que va en un barco, pues yo tendré el panteón con Poseidón y con Ares. Porque cumplo los 2 elementos. Mi barco va navegando por el reino de Poseidón, pero yo tengo que ponerme bien con el dios de la guerra. Mira, te cito 2 o 3 dictámenes de los hexagramas para que la gente pueda ver lo ambiguos que son. Por ejemplo, aquí del Kuei Mei, que es el hexagrama 54, dice el dictamen: la desposanda. Las empresas traen desventura, nada que fuese propicio. Con eso tienes que tomar decisiones. Claro. Otro. Perdona, Pablo, en el que has dicho. Tú imagínate que el consultante hace referencia a un trabajo. Sí. ¿Qué acabas de decir? Que las empresas... Ahora lo cerré, pero bueno, decía eso, que las empresas no parecían prosperar.
Claro, yo tengo un trabajo y digo, ¿qué ocurre? Yo no hago yo tengo un negocio y tengo que hacer un cambio, tengo que hacer una transacción y digo, pues no la hago. Pero es que a lo mejor yo estoy preguntando de una relación. Bueno, hay una empresa aquí que es lo que es, pero a lo mejor vemos que en la población, en la sociedad china, el padre que tiene una hija y la tiene que casar, encima tiene que dar una dote. Sí. ¿Qué ocurre? Que diría aquí, bueno, espérate, yo es que a lo mejor a mi hija no la quiero casar. O yo tengo un hijo y él conoce a una chica y la dote que van a dar, pues creo que no va a ser la correcta. Por tanto, no lleva a cabo la unión. Pero alguien te diría aquí, pero bueno, entonces el I Ching te está diciendo aparentemente lo que va a ocurrir, porque te dice, las empresas traen desventura, nada que fuese propicio. Está dictaminando que eso no es blanco o negro, blanco y negro, es blanco o negro. Te está diciendo qué va a pasar. Pero es que tienes que ver también una cosa que tiene el I Ching, que tú tienes que ver los hexagramas. Claro, en el caso que ahora mismo Pablo lo está leyendo, pero habría que ver el hexagrama. Sí, y analizar cada línea. Que es donde empieza también la dificultad, porque cada hexagrama significa una cosa. Y leo. Y después mutan, además. Claro, dice, los hexagramas se componen de dos trigramas que provienen de la combinación de dos grupos. Aquí empieza la historia. Resultando de la observación de la naturaleza. Por ejemplo, el cielo equivale a lo creativo, la tierra equivale a lo receptivo, el trueno equivale a lo violento, el viento equivale a la suavidad, el monte equivale a lo inactivo, el lago equivale a lo alegre, el fuego equivale a lo persistente, el agua equivale a lo vano. O sea, a lo que ha leído Pablo, habría que ver el hexagrama y ver, ya, esto que tiene montaña, pero es que es inactivo, pero es que tiene, por ejemplo, el lago, que es alegre. Bueno, pero es que a lo mejor esto que la empresa que me está diciendo que no lo haga ahora me va a traer mi alegría. O sea, volvemos a lo que estábamos hablando antes. Cuando a Harvey Dent le quieren dar el I Ching, imaginar la locura que hace eso, que es lo que aquí estamos hablando. Tú tienes que tener un conocimiento, ya no solamente de la combinación de elementos y cómo llevarlo a cabo, que lo más gracioso del I Ching es que tú lo puedes hacer con una moneda. Sí. O sea, lo que le quitan a Harvey Dent es con lo que tú puedes hacer el I Ching. Sí, pues se hace o con monedas o bien con... unas ramas también se puede hacer. En ramas, sí. Efectivamente, pero que el I Ching normalmente se ve que está en monedas. O sea, lo que yo le quito a Harvey Dent es lo que le voy a tener que dar luego para poder hacer el I Ching. Y además con Cari Cruz. O sea, el absurdo por el absurdo. O sea, volvemos a la crítica de lo que estamos hablando de terapias que realmente se llevan a cabo sin cumplir y sin investigar si eso va a funcionar o no. Aquí lo que dice Eduardo, lo muestro un poquito aquí, tiene que ver con este análisis línea por línea donde pone un 9 en la posición 1 significa tal cosa. O sea, se analiza el hexagrama luego en detalles y cada detalle tiene su dictamen. O sea que hay que, como decía Eduardo recién, mirar todo el hexagrama a la luz de cada una de sus líneas y luego ocurre inclusive la mutación, que algunas de las líneas cortadas o llenas se transforman en el contrario, con lo cual evolucionan a otro hexagrama distinto, que puede ser, no sé, venturoso. Y ahí te armas un lío colosal. Claro. Que esa es la idea, la ambigüedad. Que es lo que estamos hablando. Nosotros tenemos aquí que Grant Morrison, de una forma muy acertada, hace una crítica de esas neoteorías o neoterapia o terapias X que se piensa que pueden funcionar y lo que estamos haciendo es destruir. Porque fíjense lo que dice, ¿no? Voy a poner la imagen. Luego planeamos darle el I Ching. Pronto tendrá una facilidad de juicio completamente funcional, que no dependerá en absoluto del blanco y negro. Seguimos en la viñeta de arriba, ¿de acuerdo? Ya ellos creen que por darle el tarot y luego el I Ching, ya Harvey Dent va a tener un planteamiento funcional como podemos tener cualquiera. Y dice, pero ahora no puede tomar una simple decisión como ir al baño sin consultar las cartas. A mí me parece que destruyeron eficazmente su personalidad, doctora. O sea, fíjense lo que dice Batman. Es lo que dice, no, vamos a ver, la dualidad, ¿no? O habéis pillado a la persona. Le habéis hecho una lobotomía, que era una crítica también, recordemos, alguien voló sobre el nido del cuco, por ejemplo, las terapias que eran del punzón dentro del ojo, ¿no? Para atacar a la zona.
Y que fue en realidad algo muy masivo. Había un hombre que viajaba por todos los Estados Unidos con un picahielo Sí, sí, sí. haciendo lobotomía. Inclusive le hicieron a la hermana de Kennedy. Sí, sí, sí. Efectivamente. Como podemos ver, son terapias que destruyeron, más que solventaron. Y dice, a veces debemos derribar para poder construir Batman. Así es la psiquiatría. Fíjense, ¿no? Que es la carta de la torre que ya comentó Pablo, ¿no? Y si quieres comentar rápidamente un poquito la carta, la puedes comentar. Bueno, de esta hablamos que hay una torre que se va rompiendo porque hay una boca muy grande, que es la de Dis, que va emitiendo como un fuego, que a veces tiene que ver con la palabra, aquello que no se dijo y se suelta, como el grito primario, que a veces se emite, que es liberador, pero con esa liberación también cambia nuestro mundo. Cuando liberamos una emoción que estaba guardada, a veces todo lo que estaba, como se dice, prendido con alfileres o sostenido apenas como se podía, se viene abajo. Y aquí los personajes están cayendo de la torre, pero Crowley destaca que no tienen forma de personas, sino que son como un cubismo, ¿no? Así hay todos en angulares o con figuras geométricas, como diciendo que aún la identidad personal se desintegra, aún la coherencia de la personalidad, y todo bajo el ojo de Horus, pero también es el ojo o de Ra, y también el de Shiva, que es cuando tú ves las cosas tal como son y no como mantenías que eran. A veces una persona, por ejemplo, no sé, la esposa lo engaña y el tipo lo sabe, pero no quiere reconocerlo ni él mismo, entonces vive en una tensión muy grande hasta que un día o bien lo obliga a la vida o él decide ver. Y cuando ves y gritas y sueltas lo que tienes ahí estancado, todo tu mundo puede que se venga abajo y tengas que construir uno nuevo. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, sí, sí, efectivamente. Como pueden ver, por ejemplo, luego dicen, debe admitir que es difícil imaginar este lugar como un camino de salud mental. Y es muy bonito esta viñeta, porque fíjense el dibujo que tiene al lado, no se ven como tres cabezas, ¿no? Sí. Es como un estudio anatómico de lo que es el interior del cráneo. Si se dan cuenta, estos son dibujos del siglo XIX, siglo XVIII, incluso podrían ser del Renacimiento. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque en estos periodos el trabajar con cuerpos humanos y el estudio de cuerpos humanos muertos estaba prohibido, porque había que sacarlo de las tumbas, había que excomulgar. O sea, excomulgar no, al desenterrar cuerpo humano, ¿cómo era? Exhumar, ¿no es? Exhumar, eso, perdón, exhumar. Esa era la palabra, exhumar. ¿Qué ocurre? Que eso era pecado, porque al cuerpo se le había dado ya sepultura, sí. Sepultura. Si se dan cuenta, qué interesante y qué inteligente es por parte del dibujante y del guionista poner un estudio anatómico de un periodo donde está prohibido hacerlo. Esto se recoge ya a posteriori. Y estos eran libros que tenían los médicos ocultos, donde ellos iban investigando, iban dibujando y lo exponían de cierta forma. Eso lo vemos, por ejemplo, en la obra de Frankenstein, donde Víctor von Frankenstein paga para que exhuman tumbas o que cojan cuerpos de la morgue y se lo lleven. Sí. O sea, que fíjense ustedes, ¿no? Los estudios estos, o se podían hacer estudios dentro de zonas restringidas, ¿no? ¿Quién fue? ¿Da Vinci o Miguel Ángel que estudiaba muertos para poder tener bien la figura humana? Yo estoy que era Leonardo, ¿eh? Leonardo. Leonardo. Además tiene todo lo que es la forma del brazo y demás, ¿eh? Además Leonardo era un excelente dibujante y es Leonardo. Yo creo que es Leonardo, sí. Esta es la época donde se pensaba que dentro de la cabeza había un homúnculo, había una reproducción de uno mismo en pequeñito. Sí. Lo que nos habla por dentro, ¿no? Sí. Fíjense luego lo que dice ella. Vemos la figura de Batman mirando hacia digamos, hacia lo oscuro, ¿no? Mirando con una vista perdida, volvemos a no ver los ojos, ¿no? Que son dos cuencas, ¿no? Oscuras y demás. Dice, me trata de impresionar con el folclore local, Batman. Pasaje secreto, el fantasma del loco Amadeus Arcán, la puerta que supuestamente sangra, son solo leyendas. Si se dan cuenta, es lo que hablábamos al principio de uno de nuestros programas, la vinculación de ciertos lugares con ciertas historias. ¿Por qué no se echa bajo un cementerio y se construye el día siguiente?
Por ejemplo, tenemos el manicomio de Sevilla que está cerrado, que está en una zona que se podría quitar el manicomio y construir, pero ahí está cerrado. Hospitales, ¿no? Cuarteles, de ciertos lugares, ¿no? Que entrañan cierta folclore, como bien indica, y que tiene que transcurrir un poco el tiempo para poder reubicar o construir de nuevo. Esto lo hemos visto, ¿no? Bien en Cuarto Milenio, lo hemos visto en programas de cualquier tipo, ¿no? Hablando de casas embrujadas, lugares que están vinculados a ciertos elementos. Y es muy, muy interesante, porque en cierta medida hay teorías que defienden, dejando a un lado que estén malditos o no esos lugares, sino que como nosotros somos energía, cuando nosotros estamos mal, nuestra energía pues se transmite de una manera, mientras que cuando estamos bien, nuestra energía está de otra, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que en un cementerio, en un tanatorio, en un hospital, pues por lo general hay vibraciones un poco negativas, ¿no? Pues hay preocupación, hay tristeza por un fallecimiento, hay dolor. En un manicomio ocurre lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que parece que se va cargando la zona de esas malas vibraciones. Ya no estamos hablando que aparezcan o se escuchen ruidos, sino que hay malas vibraciones. Y que parece, pues eso, que el ser humano, pues, no está cómodo en estos lugares. Y el pensar que tu casa está hecha sobre un cementerio, dejando a un lado la película Poltergeist, o en un manicomio y demás, pues, no es un buen referente, ¿no? Para la venta de dichas viviendas. Y aquí hace acopio Grant Morrison, ¿no? Fíjate que ella es completamente cientificista, deja a un lado todo aquello que puede ser leyenda, folclore y demás, y ella sigue con su RQR, con su teoría racionalista, ¿no? Sí. Y cuando alguien tiene esta actitud racionalista como esta doctora, algunos dicen que el que es racionalista no ve, o sea, se vuelve insensible a aquello para lo cual no tiene palabras para definir, ¿no? Como tú decías, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Son los límites del mundo. Sí, es decir, ¿tú crees que la persona que es racionalista y no toma en cuenta puertas que sangran, como dice aquí, o el fantasma de Amadeus, en realidad jamás lo va a ver, ni sentir, ni intuir, ni nada? Esa respuesta nos la va a ir dando la historia. Pero si te das cuenta, pasa a la viñeta siguiente. Mira lo que le pregunta, mira lo que dice Batman, a raíz de lo que ella dice. Dice, pues perdóname por decirlo, pero sus técnicas no parecen surtir mucho efecto en Joker. O sea, tan racionalista que es usted y tan matemático no me gustaría utilizar, sino tan cuadriculado que su mundo, si tiene que funcionar, tendría que funcionar con el Joker, ¿no? Pasamos a la página y mira el debate que tiene uno con el otro. Ella le dice, Joker es un caso especial. Algunos creemos que no existe tratamiento para él. De hecho, no sabemos si se le puede definir como demente. Atento a eso, ¿eh? Joker es un caso especial. Algunos creemos que no existe tratamiento para él. De hecho, no sabemos si se le puede definir como demente. O sea, si esa teoría saliera hacia adelante, el Joker no puede estar en Arkham. Claro. Porque Arkham, ¿para qué es? ¿O para quién es? Para los para enfermos. Criminales dementes. Joker no tendría que estar ahí. Si le damos la vuelta a la tortilla, en España hubo un tiempo donde todo aquel que cometía un crimen decía que tenía una patología, una demencia, para evitar ir a la cárcel. Sí. Aquí vemos todo lo contrario. ¿Sabes lo que te quiero decir, Pablo? El problema es ese. El problema es cuando empezamos ya a transformar. Ya aquí están viendo, ¿no? Quieren como experimentar, ¿no? Quieren ver que no, el Joker no está loco, pero fíjate lo siguiente que dice. Últimamente ha asegurado que sea posesionado de él. Posesionado de él, el varón Guede, el vudú Loa. Buscando el varón Guede,
Mira lo que dice el Barón Guedes. Loa Vodú, que gobierna el fuego, conocido comúnmente como el Papá Guedes, es un Loa extremadamente sexual y de muerte. Y dice aquí la señora que no está demente. Y esto tenía que ver con el vudú haitiano. Efectivamente, el Loa de... Sí, sí. El de Haití, efectivamente. Pero fíjate, ¿no? O sea, muchos defendemos que no es demente, pero admitimos que él diga que está poseído últimamente por el Barón Guedes. Y fíjate el significado que tiene el Barón Guedes. Por un lado, el fuego. Podíamos ver el significado que tiene el fuego en distintas culturas. Que el fuego es destrucción, pero también transformación. Y luego... Y aquí, ¿por qué crees que ella encuentra y demuestra un límite? Y dice, hasta aquí llegamos con la ciencia, se nos escapa. Creemos que no hay tratamiento para él. ¿Por qué ese límite? ¿Por qué ese límite? Por eso mismo que está, por lo siguiente que dice, porque el Joker no tiene un tratamiento continuo, no es una reacción como puede ser Harvey Dent, que él tiene, pase lo que pase, tiene su moneda. El Joker es caos. Es un cambio constante y no continuo. ¿Tú te acuerdas de la película de Nolan que dice, yo soy como un perro que va detrás de la rueda del coche, pero que no sabría qué hacer cuando tiene la rueda? Sí, me acuerdo de eso, sí. Es igual que el coyote con el correcamino. Si el coyote coge el correcamino, ¿se lo va a comer? Pues posiblemente no. Porque hay un momento que dice, si me lo como, ¿ahora qué? Sí, hay muchos animales, incluidos los perros, que si uno corre, a veces ellos corren, pero si uno se detiene, el perro ya no sabe qué hacer. Mira, el siguiente dice, empezamos a creer que puede ser un desorden neurológico similar al síndrome de Tourette. Ellos creen eso. Pero sigue baja un poquito en la viñeta cuarta, dice, es posible que su caso sea de una cordura extrema, una nueva percepción humana, modificada y brillante, adecuada para la vida urbana de final del siglo XX. Esto es un poco como a veces los avances tecnológicos como las redes sociales y la velocidad vertiginosa de todas estas interacciones en la web que hacen pensar a las generaciones antiguas, como nosotros, que esto es una deformación y una locura, cuando en realidad es quizá una adaptación a una nueva velocidad, como cuando se habla de los niveles de activación del cerebro, que está, el más bajo es el delta, el que le sigue es zeta, el que le sigue es alfa, que es el estado común, pero dicen que también, y el beta, pero también hay uno que se llama gamma, que es cuando uno está súper concentrado en algo y a tope de movimiento. Efectivamente. Pero, ¿qué ocurre? Que ese proceso de transformación, en vez de llevarlo desde un punto positivo, lo lleva a un punto de la criminalidad, que es lo que le dice Batman ahora. Dígale eso a sus víctimas. O sea, a mí, ¿para qué me dice que es una modificada y brillante adecuada para la vida urbana del final del siglo XX? Si está matando gente. Bueno, pero es el mismo dilema de la película Rambo. Rambo era un criminal en la sociedad, pero él lo que decía todo el tiempo es, en Vietnam yo era Dios. Claro. Pero hay una diferencia. En Vietnam yo estoy fuera de. Es la política americana. Haz la guerra fuera de tu frontera. Dentro de mi frontera yo no quiero guerras. Si el Joker, sus víctimas las eliminara fuera de Gotham, pues bueno, podríamos entenderlo, pero es que está dentro de Gotham. Es como si Rambo lo que hizo en Vietnam lo hiciera dentro de Estados Unidos. Ya eso no nos gusta. Claro. Y en el caso de Batman no. Batman persigue al Joker vaya donde vaya, ¿no? Pero para que lo entendiéramos, el problema es lo que está diciéndole Batman. Sí, puede ser todo lo brillante que usted quiera decirme, pero es que mata gente. ¿Para qué me sirve que sea tan brillante, esa brillantez? Claro. Y dice ella, a diferencia tuya y mía, Joker parece no tener control sobre la información sensorial que recibe del mundo exterior. O sea, fíjate lo que está diciendo. Yo concibo la información que me viene de fuera. Tú concibes la información que viene de fuera. El Joker no. Por tanto, podemos justificar todo lo que haga. Y dice, solo puede tolerar el flujo caótico de información al dejarse llevar por la corriente. O sea, C, podemos leer entre líneas
que si la corriente que le llega al Joker es maligna, sus actos van a ser malignos. Dicho de otra forma, toda la información que le llega del mundo exterior al Joker siempre es mala, por eso actúa de esa forma. O también no podría entenderse como, así como el desconstructivismo de Derrida, que justamente desconstruye el lenguaje y no le da ninguna forma, intenta no otorgarle ninguna forma. Quizá el Joker es alguien que está en ese ideal utópico de aquellos que quieren estar más allá de la mente, por ejemplo, a través de la meditación, y que cualquier cosa, viene alguien y te insulta, y el insulto no, para ellos, supuestamente, no tiene ninguna coherencia, es decir, no lo interpretan como negativo o positivo, son palabras, como si hubiera ladrado un perro. No tiene peso. Bueno, eso es un planteamiento también muy budista, ¿no? Mm. Si tú caes, ¿no?, en aquel que te insulta, te ha vencido, porque le estás dando peso a unas palabras que si tú realmente estás por encima de esas palabras no tendrían por qué insultarte, o sea, no tendrían por qué dolerte, pero si te duelen, te están venciendo. Pero ese ideal justamente quita de la ecuación a la individualidad. Es decir, la persona desaparece. ¿Por qué dices que desaparece, Pablo? Porque no hay un ente, un algo, una cosa desde el cual se juzga todo como bueno, malo, positivo, negativo, quiero, no quiero. Todo es neutro. ¿Y no sería más una pérdida de lo que es el concepto social, más que individual? Porque de esa forma, volvemos a lo siguiente. Vamos a quitarle peso a las palabras, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa que está clara, sí y no. La afirmación y la negación. Tú no puedes quitar afirmación y negación. Tú tienes hambre, tienes hambre. Tú no me vas a decir si tu organismo tiene hambre el que me diga que no tiene hambre. Tú me puedes decir que no quieres definirlo como hambre, ¿de acuerdo? Que tú puedes dar la definición que tu organismo necesita de unos nutrientes para que siga hacia adelante, ¿de acuerdo? Todo lo que usted quiera, pero su organismo tiene hambre. Lo que pasa es que el desconstructivismo va más allá y llega a desconstruir el propio yo, el ente. O sea que el ente es una construcción social, tanto como mesa o silla. Entonces llega un punto que el ideal de ese budista que vive en estado de nirvana, que significa justamente extinción, desaparece el ente. Entonces no hay nadie. Por eso me llama la atención lo que dice la doctora, que dice, solo puede tolerar el flujo caótico de información al dejarse llevar por la corriente. De acuerdo. Al desaparecer. Claro. Pero tú, para dejarte fluir con la corriente, tienes que ser parte de esa corriente. Por tanto, tú quieres quitar el yo, ¿vale? Pero ya eres corriente. Hay algo. Que sea corriente. Si fuera nada, o sea, si fuera nada, ese influjo no te afectaría tampoco. Tú te conviertes en una red que va recibiendo. Tú, vale, de acuerdo que tú no quieres convertirte en un muro que bloquea, ¿de acuerdo? Pero si tú quieres influenciarte por esa corriente, te tienes que convertir en una red que pase por ti, o bien convertirte en la propia corriente. Pero no me refería a desaparecer como yo y que desaparezca todo lo demás, sino que sigue habiendo pensamiento, pero no hay un centro desde el cual se emitan juicios o jerarquías y se sopese. Entonces, lo que puede haber es un emergente social, es decir, toda la sociedad empuja para que emerja un Joker y emerge un Joker, pero sin una sensación de soy el Joker y esto me parece bueno, esto malo. Te entiendo lo que quieres decir, entiendo lo que quiero decir. Estaría de acuerdo, pero esa respuesta nos la da en la siguiente viñeta. Sube arriba. Arriba. Sube arriba. Ahí. Dice, por eso a veces es un payaso maligno y otro es un asesino psicópata. No tiene una personalidad propia. Tiene que transformarse, que es lo que tú dices. Efectivamente, el yo, ese yo, es adaptable. Si sigue a la siguiente, dice, cada día se recrea a sí mismo. Se concibe como el señor del desorden y el mundo como un teatro del absurdo. Y fíjate ahora, ella está haciendo su tesis sobre, ¿no? Está dando una conferencia, digamos, o una exposición de lo que es el Joker y se olvida del Joker. Y volvemos a la imagen del Nosferatu. Mira qué se ve primero, qué es lo que tú decías, qué es lo que primero vemos del Joker. La mano. La mano. Si vemos la película de Nosferatu,
vemos, acordáis de La Sombra, ¿no? Cómo va la película Murnau, de la de 1920, cómo va subiendo, ¿no? En Nosferatu vemos La Sombra. Francis Ford Coppola en Drácula hace lo mismo, el efecto de la sombra, y en la mano. Es más, si os dais cuenta, una cosa que hizo el equipo de maquillaje de Drácula fue aumentarle los dedos a Gary Oldman. Gary Oldman lleva unas prótesis en los dedos y hace que el dedo parezca más largo. Cuando aparece como viejo, ¿no? Cuando aparece como la carta que vimos de Aleister Crowley. La del ermitaño. El ermitaño, efectivamente. Pues cuando él está de esa forma, sus dedos son más largos, pero que le pusieron unas prótesis para que pareciera como el de Nosferatu. Claro. Y aquí es lo que tú dices, los dedos, ¿no? Que las uñas pintadas de verde, ¿no? Esa mano pintados son suyas, no sabemos si el Joker se maquilla o es su forma. Y dice, ella se olvida completamente del Joker, se olvida de dónde está, volvemos a ese elemento de perdemos la sensibilidad del entorno, lo convertimos en algo cotidiano. Ella está exponiendo y su mente se olvida que el manicomio está tomado, el asilo está tomado por los dementes, controlado por el Joker. Y aparece el Joker. Dice, dice, ¿naipe, doctora? Perdón, es lo que está en rojo. Se ve mal, sí, el rojo este. Dice, ¿sabe que me encanta jugar a las cartas? Bueno, y coge el test de Rocha. ¿Vale? Antes de bajar a lo que es, vamos a seguir un poquito con lo que defendías tú, ¿no, Pablo? Estoy de acuerdo contigo en lo que dices, ¿no? Siguiendo los pasos que está dando la psicoterapeuta. Sí, defendiendo lo que ella dice, el Joker se adaptaría, pero fíjate lo que se transforma. O a veces en un payaso maligno o en un psicópata, un asesino psicópata. Ambas versiones son negativas para la sociedad. Por esa regla de 3, lo que tú apuntabas. Entonces, la sociedad crea monstruos, ¿no? También aquellas personas que dejan, por así decir, el ego de lado y son simplemente un emergente de las circunstancias, sin un centro que evalúe y juzgue todo esto, generan personalidades bastante extremas. Hay una película rusa que se llama Ostrov, que significa la isla, donde aparece un personaje dentro de la iglesia ortodoxa rusa que es uno de los personajes contemplados en esa visión de la religión, que es el del bufón. Y es un tipo que fastidia al obispo, le quema los zapatos porque el obispo era, no sé, muy lujurioso, duerme metido dentro de un ataúd, es decir, hace cosas extrañas y todos lo aceptan y todos entienden que te va a fastidiar algo, te va a romper algo, te va a exponer, te va a revelar secretos delante de los demás. Es un personaje incluido, un arquetipo contemplado. Sí. Además, fíjate que en el planteamiento que se hace, ¿no? En el contexto que se hace, ¿no? Una iglesia ortodoxa, ¿no? Sí. Y lo que dice, ¿no? Duerme en ataúdes, ¿no? Es como si fuera una especie de vampiro, ¿no? Que por la noche va a susurrarte cosas obscenas al oído, ¿no? Y que conoce tus secretos. Simbólicamente, es lo que hablamos ya en otros capítulos, ¿no? El no poder, el que vuelve, ¿no? El que muere no puede volver, porque cuando se vuelve no se reconoce. Muchas veces parece que el dormir en eso, ¿no? En el sarcófago, en aquello que te come, vas a volver con un conocimiento que aquellos que duermen en otro sitio no tienen. Tenemos también eso, ¿no? Que el sueño no es más que un entrenamiento a la muerte. El sueño eterno. Como se define la muerte, pues cuando dormimos, parece que nuestro cuerpo, nuestra mente está entrenándose para cuando llegue ese día. ¿Tú crees, Eduardo, que este personaje del Joker, así tan maligno como lo está planteando ahora la doctora, tiene algún punto en común con el Marqués de Sade y esa ausencia total de moral? Sí, me parece muy correcta esa definición que le estás dando. Pero tú fíjate una cosa, el Marqués de Sade no era moral para su mundo. Es sí. Lo que hablamos antes. Lo que en los años 70 era moral, hoy, fíjate, en los años 70, en los años 60, ¿no? En los años 50,
Luego viene el cine del destape en España. Sí. ¿De acuerdo? Y el cine del destape. Cuidado, que se ven unos pechos, se ven unas tetas. A ver qué película hoy por hoy nos salen unas tetas y lo vemos como una cosa muy normal. La moral cambia. La moral cambia y cuando cambia la moral cambia la ética también de una sociedad. Pero efectivamente, yo creo que el Joker aquí cumple muy bien la función del Marqués de Sade. Porque te digo que hay obras del Marqués de Sade que van más allá de unas simples tetas y cosas por el estilo. Sí. Realmente, en un momento estuve leyendo una y algunas me parecían pasables, pero después di con una que realmente la tuve que dejar porque descuartizaban a una mujer, pero la mataban mientras estaba, o sea, todavía consciente, la iban matando de a poco, le sacaban las vísceras, era una cosa, pero muy, muy extrema, ¿no? Muy, como dicen hoy, muy gore, ¿no? Muy gore. Y fuerte para, no sé, la visión, por lo menos mía. ¿Esa era la de Filosofía en el Tocador o la de 28 días en Sodoma y Gomorra? No me acuerdo cuál era. Creo que es la de 28 días, creo que es la de que se quedan encerrados. Pero el Marqués de Sade luego se ha demostrado con el tiempo que todo lo que hace es criticar a su sociedad, ¿eh? Era una metáfora. Critica la política, critica la religión, critica así, mediante el sexo. Si te das cuenta, la obra de Drácula es realmente no una novela tanto de terror como una novela erótica. Creo que él critica a su sociedad, o la sociedad victoriana, tan machista, ¿cómo se diría? Tan retrógrada, tan cerrada. Conservadora. ¿No? Efectivamente. Bueno, también Moby Dick dicen que es una crítica a los norteamericanos, a la cultura norteamericana, a la sociedad del momento, porque dentro de un barco que sería como Norteamérica, estaban metidos un negro, un australiano, sí, uno de cada cultura, y perseguían, como decir, al demonio, que siempre buscan un demonio, que era la ballena blanca. Y mira cómo termina. Sí, el Ahab no le fue muy bien. ¿Quieres que sigamos profundizando? Porque sé que... Él coge las cartas, ¿no? Y dice, y él coge y se hace a sí mismo, ¿no? El test de Rorschach. Y aquí vamos un poquito a responder a lo que nos preguntaba el compañero, ¿te acuerdas? La semana pasada. Sí. Que decía, y lo estaba comentando con Oscar, si una persona se puede auto lanzar, ¿no? Las cartas o se puede hacer el Ishin. Puede ser consultante y consultado. Cómo hacer se puede hacer. Pero no hay que olvidar que igual que el test de Rorschach tiene un proceso, el I Ching tiene un proceso, las cartas del tarot tienen un proceso. Los sistemas de adivinación tenían unas fechas, tenían unos momentos. ¿Qué es lo que aquí realmente también le critica a Batman? Dice, vamos, es que si a todo va a tirar las cartas, que no va a poder ni ir al baño. Claro. Lo que no podemos obsesionarnos, porque estos son herramientas. Es como para aquel que dice, es que voy a utilizar un martillo para todo. Un martillo no lo puedes utilizar tú para todo. No, porque un martillo te pueden servir bien para un clavo, pero a lo mejor el martillo no te sirve para poner una bombilla. Claro. Que es lo que quiere decirnos aquí también Batman. Si es que lo habéis destruido. También eso que decías de autoconsultar o autoanalizarse, pienso también en un psicólogo que cuando tiene que hacerse un análisis psicológico va con otro psicólogo, con un colega, un sacerdote cuando se tiene que confesar se confiesa con otro. Supongo que en el asesoramiento filosófico también se hace con otro filósofo. Es decir, siempre la mirada ajena es un poco más neutral que la propia. Efectivamente. Percibe también que muchas veces cuando nosotros planteamos un problema, el problema lo estamos viendo nosotros. La otra persona no. La otra persona sí te puede consultar, te puede aconsejar, te puede dar unas normas, te puede dar un camino, te puede dar unas ideas, te puede dar leyes, te puede dar lo que sea, ¿no? Pero que el problema lo estoy sufriendo yo. Es como cuando voy al dentista, me duele a mí la muela me duele a mí. Y ahora el dentista va a intentar hacer todo lo posible para que ese dolor se quite. Pero hasta que ese dolor no se quita, a mí la muela me está doliendo. Claro. Es como aquel que intenta operarse a sí mismo, ¿no? Está la escena esa de Rambo, que es el mismo se cose. Bueno. Te preguntaba, Eduardo, el tema de si seguíamos profundizando por el horario, porque sé que tenías compromisos.
Vamos a llegar aquí, vamos a cortar en estas tres, ¿vale? Y miramos el chat, ¿vale? Mira, Vamos a mirar. porque dice el Joker, leo. Bueno, veo a dos ángeles revolotear en la estratosfera, una constelación de hoyos negros, perdón, un proceso biológico más allá de la concepción del hombre, el acto de un ventrículo judío, guardado en la cajuela de un Chevrolet rojo. O sea, de esa imagen, todo lo que ve el Joker, ¿no? Vuelvo a leerlo. Lo siento, por favor, que no lo veo bien, porque es que también este cómic ya tiene tiempo. Vuelvo a leerlo. Bueno, veo, además se acentúa el término veo. Veo a dos ángeles revolotear en la estratosfera, una constelación de hoyos negros, un proceso biológico más allá de la concepción del hombre, el acto de un ventrículo judío, guardado en la cajuela de un Chevrolet rojo. Señoría, no hay más preguntas. ¿Qué es lo que está haciendo el Joker ahí? ¿Y tú qué, Batman? ¿Qué puedes ver? Lo vamos a dejar ahí, ¿de acuerdo? Porque la semana que viene entramos ya con lo que ve Batman. Vamos a darle respuesta, o vamos a intentar darle una respuesta a lo que ve el Joker. Vamos a hablar del test de Rorschach rápidamente. Bien. Pero me encanta, volvemos a la imagen, como bien apuntaba Pablo, las manos. En todo momento se ven las manos del Joker. Y aquí viene lo que está haciendo el cuernito este. ¿Ve? Está haciendo como una especie de... No está como lanzando un conjuro, no parece como que está proyectando hacia Batman y le ordena, ¿tú qué es lo que ves? Es muy, muy interesante. El test de Rorschach hablaremos con mayor profundidad en la siguiente sesión, pero todos lo hemos visto, la mayoría de nosotros lo hemos visto. Son imágenes donde el psiquiatra se las expone al paciente y el paciente tiene que definir lo que ve. Mucha gente podría decir que ve aquí una mariposa, otros podrían decir que ven una máscara, alguien podría decir que ve un demonio, alguien podría decir que ve un escarabajo. También. Sería interesante que cada uno hoy en su casa pensara qué es lo que ve, que hiciera el ejercicio que está haciendo el Joker y que el Joker nos pregunte a cada uno de nosotros qué es lo que vemos. Sería una cosa muy interesante, ¿no? Yo creo que sería un ejercicio muy bonito para el siguiente programa, que la gente expusiera qué es lo que ve, ¿no? Yo creo que sería un trabajo bastante interesante. Sería muy bueno, eso sí, la verdad que sí. Que cada uno diera su punto de vista. Bueno, esto es una cosa que hacemos, que la gente lo haga si quiere, si no, no. Pero que yo creo que sería un ejercicio muy interesante que la gente escribiera qué es lo que nos ha hecho ver el Joker en este momento. Haría un metalenguaje. El Joker rompe, con esta imagen, el Joker rompe el cuarto mundo. Es verdad, es como si, claro, es como si nos lo estuvieran mostrando a nosotros, es verdad. Esto es muy de Grant Morrison. A Grant Morrison le encanta romper la barrera del cuarto mundo. Esto en el teatro también se hace. Nosotros en el grupo de teatro lo hacíamos. Hablar con el público, metemos actores en el público, trabajamos con el público. Aquí el Joker está hablándole al lector. Aquí, olvidémonos de que le está hablando Batman. Nos está hablando a nosotros. Todos somos Batman en este momento y nos dice, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿No? Sí. Bueno, podrían ponerlo entonces debajo de este video, en el chat que aparece debajo, o si no, apuntarlo y en el siguiente programa comentarlo en el chat en directo. Oh, podría ser una cosa muy bonita, muy interesante, ¿no? Que la gente pudiera escribir qué es lo que ve. Muy bien. Incluso tú y yo, ¿no? Lo podríamos exponer, qué es lo que vemos en este instante, ¿no? Sería una cosa muy interesante, muy interesante. Y bueno, vamos a ver el chat, ¿no? Vamos a ver. Veamos. Mira, nos hemos quedado con Juan Demetrio Martínez, ¿verdad? Sí, después de Google pones Santo Palomo, el libro de las mutaciones, la secuencia de los procesos de transformación en la naturaleza, leyendo la situación presente se deduce la que sigue. Eso respecto al I Ching. Sí. Y Buenas noches, nos escucha desde Juan Demetrio. Aquí hay dragones, lo que decían los mapas antiguos en territorios desconocidos.
Eso es lo que están diciendo las psiquiatras sobre el Joker. Es territorio desconocido donde viven monstruos. Está muy bien. Efectivamente, que es como decía Nietzsche, el que lucha con monstruos tiene que cuidarse, debe cuidarse de convertirse en un monstruo, porque el que mira el abismo le devuelve la mirada. Claro. Y ese es el peligro, realmente ese es el peligro. En ocasiones, eso lo vemos por ejemplo en la obra del Silencio de los Corderos, El Dragón Rojo, Aníbal, sí, la serie también. El investigador tiene la capacidad empática de meterse en la mente del asesino. Y lo pasa mal, porque siente de tal manera que incluso disfruta, porque el asesino disfruta haciendo lo que hace. Y él empieza a dudar también de su cordura. Esto, cuando se trabaja en situaciones en extremo, hay que tener cuidado, porque empezamos a aceptar, ¿no?, esa situación en extremo y empezamos a verla como una cosa cotidiana, como normalizarla. Y muchas veces no hay que normalizar, hay que tener siempre esa distancia, ¿no? El decir, bueno, yo estoy aquí, pero esto no es normal. Puedo trabajar con las reglas que establece el mundo, pero hay que tener cuidado, porque si no entramos en lo que decía el gato. Tú estás loco, yo estoy loco, aquel está loco, y yo porque estoy loco. Tú estás loco porque entonces si tú no estuvieras loco no estarías aquí. Hay que tener cuidado con eso. Dentro de un centro penitenciario, por ejemplo, una persona que entra dentro de los normales, entre comillas, ¿no?, de la normalización de la sociedad, entra en un centro penitenciario donde los códigos son pero diametralmente opuestos, aparecen gente como el Joker, otros trastornados así como Dos Caras, otros más normales, y empieza a darse como una especie del poder de la mayoría, que empieza a teñirse todo eso de esa visión del mundo que luego acaba siendo diametralmente opuesta a la que se vive fuera. Entonces, si eso pasa, mi pregunta es esta: si eso pasa, ¿qué valor tiene el discurso de los normales que se acercan al centro penitenciario con sus palabras normales y sus parámetros normales? ¿Hay un punto real de contacto entre los dos mundos cuando lo que dice este no se entiende en este otro mundo porque se manejan otros parámetros? Efectivamente. Es ahí donde está la dificultad de la disciplina. Uno de los problemas que me planteaba era cómo llevar a cabo la filosofía dentro de los centros penitenciarios. ¿Cómo se lleva? Pues como decía, fíjate, los límites de mi mundo son los límites los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Hagamos eso. ¿Cuáles son los límites del mundo de los centros penitenciarios? Pues a partir de ahí aplicamos el lenguaje. Por eso uno de los problemas que yo a lo mejor tengo a la hora de exponer es que puede resultar poco científico a lo mejor, ¿no? O alguien me escucha y dice, pero es que tú utilizas unos términos muy vulgares o utilizas unos términos muy cotidianos. Es que durante 10 años tuve que adaptarme a eso. Porque yo tengo un público que no es académico. Claro. Por tanto, tengo que reducir, y esto no es decir que voy a hablarle a tontos, no. Ni mucho menos, porque hay personas muy inteligentes y personas que leen mucho y mentes muy brillantes dentro de la cárcel. Pero sí es cierto que tengo que utilizar un lenguaje apto para personas que no saben leer, para personas que nunca han visto la filosofía, para personas que desconfían de lo académico, para personas que desconfían de lo terapéutico, y tengo que ir adaptando mi lenguaje a este tipo de personas. ¿Qué ocurre? Que durante he estado más tiempo trabajando con estas personas que con lo académico. Por tanto, yo me he adaptado a trabajar con este tipo de personas. Por eso, a lo mejor, muchas veces, cuando hago una exposición, puedo parecer muy rudo, o que utilizo términos muy triviales, o soy muy vulgar, a lo mejor, hablando. Pues sí. Tú en tu caso particular, ¿buscas como meta la normalización de aquellos que están dentro o bien un encuentro de una armonía mayor de la dinámica que ya tienen? Es una armonía y además que nunca olviden el mundo que hay fuera. Claro. Porque por mucho que tú normalices el mundo que hay dentro, ese mundo es caduco. Claro. Y tú tienes una condena de un tiempo. Por tanto, lo que se intenta por todos los medios es que esa persona no olvide que ese tiempo es caduco. Que la cárcel no va a ser eterna. Porque si fuera una cuestión eterna, como puede ser una cadena perpetua, dices, bueno, pues adapta el sistema a lo que vas a tener en un futuro, que va a ser siempre estar aquí. Pero es que tu futuro no es este. Tu futuro va a estar fuera. Hay muy pocos casos, ¿no?,
esa persona que llega un momento que no puede vivir sin la institución y sale y entra, pero la mayoría de los casos no es ese. La mayoría de los casos lo que se intenta es no volver a entrar. O entrar, pero en periodos de tiempo muy cortos. Claro. Porque vamos a ver, entrar en prisión me da menos beneficios, a mí o a mi familia. ¿Sabes? Bueno, por lo tanto, se convierte en un medio. Sé que estás ahí con horarios apretados, por eso... No te preocupes, no, estamos bien. Son las 11:25 más o menos y eso, pero más que nada porque como estamos entre semanas y mañana hay que trabajar y eso. Por eso. ¿Sabes? Pero que bueno, ya hemos pasado otro tramo, ¿no? Ya hemos dejado atrás las terapias y demás y ya empezamos también con el tema de qué es lo que ve Batman y que yo creo que sería muy interesante a ver si pueden contestar los compañeros y compañeras que nos siguen, a ver qué es lo que ven, ¿no? Qué es lo que si el Joker tiene fuerza Con para eso. enseñarnos. Bueno, dejamos abierta esa posibilidad y que sepan que lo pueden hacer a través de cualquiera de las redes sociales, tanto en el perfil de Facebook de Eduardo, en el mío, en YouTube, en los comentarios de YouTube del video, en iBooks, cuando lo subamos después. Es decir, vamos recopilando de todas esas fuentes, los juntamos y después los volcamos en el siguiente programa, no para analizar a cada persona, sino para ver qué variedad hay en la interpretación de lo que se ve. Efectivamente. Y como siempre, pues bueno, agradecer a todas aquellas personas que nos están siguiendo, agradecer a Gotham, Comics Barcelona, por supuesto a Pablo, reitero, síganle en su canal, La Espada de Damocles, que tiene temas muy interesantes, yo lo escucho y verdaderamente me gusta cada vez más, me gustan más las cosas que va comentando y más. Por cierto, posiblemente para la siguiente sesión que tengamos voy a enseñarte una obra de Grant Morrison que la vamos a exponer aquí también, bueno, exponer no, sino enseñarla, porque yo creo que te va a gustar, Pablo. Bueno, cómo no. Se mueve mucho en tu mundo que ahora mismo estás moviéndote y creo que te va a gustar. Vale. Estoy ahí a la expectativa. Recuerden los que viven por toda la zona de Sevilla, este evento que se va a hacer, donde va a participar Eduardo, que ahí pusimos en el Facebook, en el anuncio de esta emisión, pusimos todos los datos de horario, de temática y todo lo que concierne a este encuentro, que va a ser muy apasionante porque, como decía Eduardo, hay gente que viene de la experiencia de México y los centros penitenciarios ahí, Eduardo con los de aquí, así que va a ser algo para aprender desde distintos ángulos. Efectivamente, yo intentaré también, pues nada, mandaré fotos y demás, que las tendrás tú, Pablo, y demás, y nada, pues esperemos. Estaría muy bien grabarlo en vídeo también, ¿eh? Yo espero que se grabe, Si nos permiten poder grabarlo, pues se grabará y se subirá y lo tendremos como una experiencia más. Muy bien. Bueno, te agradezco sobre todo a ti, Eduardo, por siempre tomarte este trabajo de analizar y mostrarnos estos detalles tan valiosos no solo del cómic, sino de la vida en general, ¿no? Y de aprender tanto. Gracias a todos los que estuvieron aquí. En este momento tenemos ahí 12 espectadores expectantes, como su denominación lo indica, y gente que ha participado por el chat y gente que lo va a ver en los siguientes días. Así que siempre tenemos estos comentarios positivos, de aliento, de que les gusta, de que les gustó mucho la temática y cómo se presentó. Así que eso nos motiva mucho a continuar, a poder ir haciendo estos desarrollos para todos. Mira, dice un compañero rápidamente aquí en el chat, dice, enhorabuena por vuestra perseverancia, gracias, y cada vez más interesante, vacío, ¿no? Dice, cuando terminemos con Arkham, ¿qué tal Prometea de Alan Moore? Bien, admito que yo Prometea, desgraciadamente, no lo he leído. Yo tengo a mi primo Juan de que está nada más detrás, léelo, que él lo tiene, yo no lo he leído. Sí es que es la broma asesina de Alan Moore, porque es una obra muy interesante también de analizar y vamos a ver un autor totalmente distinto. Claro. Alan Moore se mueve por unos derroteros distintos a Grant Morrison. Es más, se habla de que hay una confrontación entre uno y otro. El archienemigo. Sí, tienen ahí una confrontación Alan Moore con Grant Morrison. Pero bueno, ellos sabrán, su historia. Además, uno tiene pelo largo y otro es calvo, me parece. Sí, es que el orden y el caos. Claro. El caos y orden. Y el caos no es Alan Moore. Ah, es al revés. Es Grant Morrison. Que aunque lo veamos con esos pelos largos, la barba y demás, es más ordenado, ¿no? Tiene más una magia ordenada. Además, Alan Moore se autoproclamó mago. De la magia del caos.
No, 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 no. ¿Mago? Mago. Quien es de la magia del caos es Grant Morrison. Ah, vale, vale. Grant Morrison es practicante de la magia del caos. Mm. Dice él, ¿no? Y Mm. Alan Moore, pues mago por otros derroteros. Y ahí hay una confrontación, por supuesto. Muy bien, muy bien. Mira todo lo que aprendemos y lo que vamos a seguir aprendiendo. Así que Pero que vamos a trabajar eso, vamos a trabajar con la broma asesina. Con la broma asesina. Por ejemplo, Juan un seguidor de Alan Moore, le encanta la obra de Alan Moore y nos puede contar muchas cosas de Alan Moore. Y Prometea, él sí, él ha leído, por ejemplo, Prometea. Por tanto, yo Prometea no lo he leído, lo siento mucho, pero no lo he leído. Y ya te digo que tengo a Juan detrás, léelo. Pero yo no lo leo. No se puede leer todo, pero ahí, ojalá tuviéramos tiempo para poder leerlo todo. Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias. A ti, Pablo, a la Espada de Damocles, por ser canal de difusión de estas noches tan locas, y agradecer a las personas que están siguiendo en directo y luego en diferido. Muy bien. Vamos a nuestra cortina de despedida. Voy a poner la imagen del cómic mientras nos despedimos y nos encontramos en la siguiente ocasión. Feliz noche. Igualmente para ti y para todos. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!